Esa es su emancipación, esa es su libertad y es la experiencia que podemos alcanzar si nos desembarazamos de las cadenas y ataduras de Dios y la religión y nos convertimos en hombres dignos de esa palabra. Nada del espíritu y el alma, ni una palabra de lo más elevado, del hombre y de sus más nobles facultades, ni una palabra de esforzarse y de negarse a uno mismo, nada que recuerde lo que diferencia al hombre del animal. Eso es lo que se nos pide que consideremos como progreso sobre la otra idea que antepone el alma y el espíritu y sus necesidades eternas. Vamos, afrontemos esos hechos con honradez. Dejemos de repetir nuestros prejuicios superficiales y contestemos a preguntas directas. ¿Cuál es nuestra idea de la vida? ¿Cuál es nuestra ambición en la vida? ¿Cuál es nuestro objetivo más elevado? ¿Cuál es nuestro ideal? ¿Se mide tan solo en términos de dinero, placer y comodidad? ¿Hace referencia tan solo a aquello que es animal y material o incluye el alma y el espíritu? Tu idea de la vida ideal incluye y requiere el esfuerzo y el ejercicio de las posibilidades de la mente, el corazón y el espíritu. No hay nada en la idea moderna que sea más incoherente con la verdadera naturaleza del hombre y su ser que el hecho de que siempre ofrezca bienestar y comodidad y los represente como fácilmente obtenibles. Esa idea moderna jamás nos desafía. Pasa por alto y disculpa nuestra debilidad y lo peor de nosotros. Describe el pecado en términos de experiencia personal y naturaleza. Satisface únicamente lo físico, halaga nuestro orgullo, sirve a nuestras comodidades materiales. Nos dice que somos maravillosos, señores de nuestro destino y capitanes de nuestra alma, y no exige honor, dominio propio y templanza. No toca a nuestro intelecto y nuestra alma. Ya no es precioso negarnos a nosotros mismos, disciplinarnos y controlarnos a nosotros mismos. Ya no nos hace falta batallar, luchar y orar. Ya no tenemos por qué examinarnos y condenarnos a nosotros mismos. Ya no tenemos por qué poner en acción todas nuestras fuerzas y facultades para luchar la buena batalla e intentar escalar hasta las alturas y alcanzar una vida mejor y más elevada. Solo tenemos que reclinarnos y abandonarnos a una vida cómoda e indolente. Estas son las cosas que se nos ofrecen hoy en día en nombre del intelecto y la emancipación. ¿Puede haber algo más falso y necio? ¿Puede haber algo más poco inteligente y degradante? Pero esos son los supuestos de los que siempre surgen las preguntas. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Para qué le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Los hombres siguen clamando a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos, debido a que disfrutan este tipo de vida tan degradada. Después de mostrar la absoluta vaciedad del supuesto sobre el que se basan estas preguntas, pasemos ahora a responder a las preguntas en sí. ¿Las has planteado? ¿Sigues planteándolas? ¿Dudas si creer en Dios o no? ¿Le sirve si oras a Él? ¿Estás tentado de apartarte de Él simplemente porque no todo sucede como te gustaría? ¿Sientes que Dios es injusto contigo y en cierta medida tienes envidia de los malvados e impíos que tanto parecen estar prosperando y cuya suerte parece serles siempre favorable? Si es así, escucha estas respuestas a sus preguntas. Son las respuestas que en parte da el propio Job y el Antiguo Testamento en todas partes, pero especialmente el Nuevo Testamento, y por encima de todo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Escuchémoslas. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? La pregunta indica en parte la respuesta. Eres el Todopoderoso. Aparte de cualquier otra consideración, se debe servir, obedecer, amar y adorar a Dios porque es Dios. Él es el Todopoderoso, el Grande, el Eterno, el Absoluto. Él es el Hacedor y el Creador de todas las cosas, el Señor de todo lo que existe. Fue Él quien creó el mundo a partir de la nada. Es Él quien ha diseñado todo lo que existe. Es Él quien te ha traído al mundo y te ha depositado en Él. Él es desde el principio y será para siempre. Ya solo su grandeza exige nuestra adoración y servicio. Pero pensemos también en su poder y fuerza. Sostiene todas las cosas y todas las cosas están en sus manos. Él está fuera del mundo y es más grande que éste. Él ha vivido sin éste y seguirá haciéndolo. Él es el creador del tiempo y es más grande que el tiempo. ¿Quién es Él para que le sirva? No solo es mi hacedor, sino también mi juez.
En su arrogancia los hombres hacen preguntas como si se sentaran cuales jueces en un juicio donde Dios debiera venir y presentarse a ellos. ¡Qué necedad todo esto! Al hacer esas preguntas te vas acercando más y más al final, que pronto te dará las respuestas de una manera terrible. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Pronto lo sabrás, te presentarás ante él, pero no podrás mantenerte en pie, serás incapaz, bastará vislumbrarlo fugazmente, un fogonazo de esa luz eterna, del fuego consumidor, debido a que en su paciencia, misericordia, compasión y amor infinitos no derriba a todos los impíos de inmediato. Suponen que es impotente, se mofan de él a causa de su bondad y plantean sus arrogantes preguntas, blasfemas, debido a su paciencia. No entiendo esto y aquello. Dices, quiero saber por qué Dios permite esto y lo otro. Dices que no puedes, que no quieres servirle y adorarle hasta que lo entiendas. Un día lo entenderás y verás con claridad que Dios debe ser adorado, porque es Dios. He aquí, aunque él me matare, dice Job, en él esperaré. Job 13:15. Job no entendía a Dios ni sus caminos, pero seguía adorándole porque sabía que era Dios y que había una razón perfectamente válida, aunque no pudiera verla. Y él, que era mayor que el propio Job, el mismísimo Hijo de Dios, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvas? ¿Es Dios? ¿Es tu hacedor? ¿Será tu juez? Él es el Eterno. Un rey no da razones y explicaciones para sus peticiones y exigencias. Simplemente da a conocer su voluntad. Un hijo obediente no espera obedecer hasta saber que la petición de sus padres es buena y correcta. Obedece porque son sus padres los que hacen esa petición. Debemos obedecer a Dios porque es Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Desde el punto de vista de lo que hemos visto claramente como la idea mundanal que tiene el hombre del provecho, la respuesta es nada. Con esa escala de valores, la comunión con Dios no solo no ofrece nada, sino que en realidad es un estorbo y una pérdida de tiempo. Sin embargo, Jesús de Nazaret invirtió gran parte de su tiempo en la oración y aún llegó a la vigilia a fin de obtener esa comunión. ¿Por qué? ¿Dónde está el provecho? ¿Qué valor tiene? Las respuestas a estas preguntas son interminables. Permítaseme señalar algunas. ¿Qué puede conferir mayor dignidad al hombre que hablar con Dios? Hay personas en este mundo que pagan ingentes cantidades de dinero, que entregan su tiempo y muchas otras cosas simplemente a fin de ver a ciertas personas consideradas grandes. Pagarán aún más que se les permita hablar con ellas. Una audiencia con el rey, ser presentados en la corte, se considera de un valor mucho más grande que el simple dinero o la riqueza. Pero ¿qué es todo eso en comparación con hablar con el rey de reyes y el señor de señores? Aún a pesar de que no obtenga un beneficio material, aún a pesar de que no tenga nada tangible que lo demuestre, he hablado con él, me ha ofrecido una audiencia. ¿Qué es el mundo y toda su riqueza en comparación con eso? Job había perdido a sus hijos, su riqueza, todo, pero su mayor deseo no era recuperarlo, su clamor era ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Job 23:3. Pero el problema no acaba simplemente en la audiencia. Dios bendice a aquellos que le sirven y le buscan, no como el mundo considera la bendición, sino de una manera infinitamente más gloriosa. Bendice el alma, da paz y descanso al pecho angustiado. Sonríe y en abundancia me consuela. Su gracia como el rocío hará descender y muros de salvación rodean al alma que se complace en defender. ¿El provecho? Ah, quizás requiere pruebas y dificultades medirlo y estimarlo. Mientras las cosas van bien, los impíos parecen tener todo el provecho. Pero ¿cuál es la situación cuando llegan las pruebas? Cuando nos alcanza la enfermedad, cuando la vejez se abre paso, cuando las fauces de la muerte se abren ante nosotros. Es entonces cuando se puede escuchar la pregunta de nuestro Señor, que es exactamente la contraria a la de los impíos. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara este mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Es entonces cuando se ve el provecho de conocer a Dios y orar a Él habitualmente. Pero aún antes de eso, el beneficio es evidente para todos aquellos que han sido liberados
de su vieja naturaleza. Viviendo la vida con Dios y en obediencia a Él, uno ve afectada y beneficiada toda su naturaleza. El pecado es condenado y vencido. Se obtiene una nueva idea de la vida que nos proporciona algo por lo que luchar mayor que nosotros. Nuestras facultades más nobles entran en juego y las ejercitamos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Este es el provecho en la vida con Dios. Es el camino que ha producido todos los santos y los más grandes benefactores de la humanidad. Ha enriquecido la vida en todas sus dimensiones. En las dificultades y en la muerte desaparece el miedo a la tumba, la muerte pierde su aguijón. En lugar de ir a juicio con temor y temblor, con miedo y tormento, sabemos que vamos al Padre para pasar la eternidad con Él y los ángeles benditos en el cielo. ¿Y de qué nos aprovechará? Todo depende de si piensas solo en unos pocos años aquí en la tierra o si estás pensando en la eternidad. Todo depende de si piensas solamente en la carne y sus deseos o en su fin inexorable. Todo depende de si piensas únicamente en términos humanos o también incluyes a Dios. Tal como los impíos del tiempo de Job, muchos dicen hoy, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos, y se apartan de Dios, imaginándose con orgullo que su alejamiento puede afectar a la situación, pero no es así. Dios permanece, la muerte permanece, el juicio permanece. Sin duda, estas personas han estado planteando la pregunta errónea. Solo hay una pregunta vital que formular. No es ¿y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Sino la pregunta de Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Estás preparado para encontrarte con Él? ¿Le has servido y obedecido? ¿Estás preparado para el juicio? ¿Acaso no ves que la situación es desesperada? Estas son las manos de Dios. Has pecado contra Él. Le has olvidado. Le has desatendido, le has criticado y has hecho preguntas blasfemas con respecto a él. Ahora ves la necedad de todo ello. La verás más claramente aún tras la muerte. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué se puede hacer? Bendito sea el nombre de Dios, porque hay una respuesta más grande que todo lo que Job pudo conocer. Dios es todopoderoso y juez, pero también es amor, y un amor tan maravilloso que envió a este mundo a su Hijo unigénito, Jesús de Nazaret, para que llevara nuestros pecados, muriera en nuestro lugar y nos reconciliara con Él. A pesar de que la humanidad se había apartado de Él, Dios en su amor no se apartó de nosotros. Envió a su Hijo para salvarnos y al someternos a Él, el provecho que deseamos es el perdón de nuestro pecado, paz con Dios, poder para vivir una vida digna de su nombre, el fin del miedo a la muerte, ser hijos de Dios y herederos de la felicidad eterna. Eso se nos ofrece a todos ahora. Es lo único que se nos ofrece y lo último. Experimentarás las consecuencias de tu elección durante toda la eternidad. Ciertamente, nadie puede dejar de decidirse.